Hoy nos vamos a concentrar en el teatro, pero con una mujer que conoce mucho sobre este medio, pero que además nos puede ayudar en todo lo que hacemos todos los días en las redes sociales. Entonces, invitamos a Karen Agudelo, quien es licenciada en artes escénicas. Karen, nos encanta tenerte aquí en estas redes y aprender muchísimo de ti a través de tu experiencia. ¿Cómo estás? Mil gracias, Marta. Muy bien, muchas gracias por esta invitación tan cálida. Y yo estoy, pero con muchísimas ganas de saber qué tips nos puedes dar en todo este proyecto. Más allá de lo que ha vivido la pandemia y de lo que tú has vivido alrededor del teatro, que por eso voy a comenzar, cómo ha cambiado el teatro después de este COVID, cómo están todos los artistas, qué ha sucedido con el teatro, que además necesitaba de público y necesitaba de un escenario que hoy por hoy es imposible tener. Claro, pues yo creo que yo arrancaría con la última frase que dices y es que no es que además necesitara del público, sino que definitivamente lo único que necesita uno para hacer teatro es un espectador. Y uno siempre tiene esa conciencia cuando trabaja en teatro, como que necesitas eso, pero el COVID realmente nos sacude y nos dice, no, literal, usted no existe, su oficio no existe, su esencia y su conocimiento no pueden tener lugar si usted no tiene a alguien enfrente viéndolo. Entonces, claro, esto nos trajo a nosotros primero pues eso fue un baldado de agua fría, ¿verdad? Porque el teatro, pues en todas las partes y por supuesto en un país como el nuestro, en Colombia, es un espacio muy guerreado, es un espacio luchado, es un espacio que hay que trabajar en 200 cosas y estudiar un montón. Y entonces tú ves mi perfil y dices, uy, hace muchas cosas, claro, le toca a uno, entonces uno estudia acá, hace un curso acá, trabaja con este y de todos uno aprende y tiene que estar inmerso o si no, no la logra. Entonces, en un país como el nuestro y con una profesión tan delicada como esta, claro, pues llega esta noticia de la pandemia como una cosa casi que irreal y dijimos, esto no nos está pasando, o sea, hemos podido con todo, uno puede con que fue pucha, con los presupuestos tan difíciles, con lo difícil que es criar al público e invitarlo y hacer esa fidelización de marca y no acercarse a otros espacios nuevos. Uno puede con todo, parece, ¿no? Como que uno se Pero siente con el que virus más, no. pero con esto no. Entonces esto fue tal cual, un dolor. Salas vacías definitivamente y el trabajo detenido. ¿Y qué has hecho? ¿Qué has hecho para imaginarnos? Ahora yo creo que todos estamos pensando en qué tipo de teatro vamos a ver. Estamos viendo aquí en la ciudad de Toronto un Van Gogh a través del automóvil. ¿Cómo vamos a ver el teatro a futuro? Por supuesto, pues nuestra primera reacción fue el teatro no cambia. Y de hecho muchos dijeron como el teatro se murió porque ya el teatro no es esto. Pero tuvimos que pasar esa primera etapa de tusa emocional, pues de problema económico gigante, porque si nosotros vivimos de las salas, de los alquileres, de las funciones, es como maniatados todos, ¿verdad? Y empezamos a buscar estrategias. Yo creo que lo primero que todos atinamos a hacer fue apuntarle a las redes sociales, a Sí. volver a amarrar al público, a mirar esas posibilidades de llegar a otros espacios, ¿no? Y en esa transición tan bonita empieza uno a decir, bueno, esto sin duda es la tragedia, pero es una opción de ya no estar, digamos, aquí con la última compañía que yo trabajaba, teníamos dos salas en barrios muy importantes como de la ciudad de Bogotá, entonces teníamos ese sector, ¿no? Uno se acerca a ese sector. Esto nos permite salir del barrio Chapinero, por ejemplo, salir a Bogotá, salir a Colombia, salir a Norteamérica, salir a Europa, salir, claro, nos empezamos a conectar con otras cosas. Globalizarte, globalizarte para que la gente conozca tu teatro y de qué manera. Obviamente, por ejemplo, estoy hablando de un monólogo que está uno solo, que tú lo puedes hacer y quiero saber cómo te conectas tú con tu público, pero pues ya la obra donde se requiere muchísimos más actores, donde tiene que haber una interacción, donde se necesitan muchas cosas, pues va a ser muy difícil. Pero digamos, en estos monólogos o en estas conversaciones que a veces se hacen virtuales, ¿cómo las has manejado? Bueno, sí, porque son dos aspectos bien distintos. Con los textos yo empecé y tuve una experiencia muy bonita. Empecé a trabajar en un podcast, que Uh fue como -huh. la primera ruptura de, bueno, ¿qué hacemos? Hacemos cámara y acá mucha gente empezó a hacer esas conexiones como por Zoom y doble cámara, pero entra uno en el reto de, esto no es teatro, ¿no? Ya te pasas a hacer algo absolutamente audiovisual y dices, esto es un cortometraje, ¿esto qué es? Entonces buscando igual esa línea que se mantuviera del teatro, que es ese contacto con la voz, dice uno, es que hay algo que tiene el teatro muy particular y es ese poder escuchar al actor ahí, verlo equivocarse,
verle la saliva saltar cuando está hablando, que uno pareciera que son cosas que no le presta mucha atención, pero cuando ya uno vuelve muy audiovisual un trabajo, uno dice, a mí me falta la carne de esto, ¿no? El actor ahí en riesgo, en vivo. Yo dije, la voz es la salida. Entonces empecé a trabajar en un podcast, por ejemplo, y en ese podcast me fui dando cuenta de cómo realmente el volver la voz, el volver mi historia, lo que quería contar, que precisamente es la historia de una actriz en cuarentena y dice, ¿yo qué hago? Entonces, volverme ese personaje me hizo entender que yo estaba haciendo teatro, ¿no? Y que el Ujú. teatro, por ejemplo, también es para gente que no puede ver. Hay funciones que uno hace para gente que no puede oír, entonces uno tiene teatro silente y es como, yo simplemente les estoy quitando un sentido, ¿no? Como los ojos, lo que sea, estoy privándolos de uno de los sentidos, pero yo sí estoy haciendo teatro, estoy haciendo mi investigación del personaje, estoy haciendo mi investigación del texto, estoy trabajando con esas palabras claves, estoy permitiéndome incluso en el podcast los errores, porque eso se puede editar, pero es que esa no es la La idea. magia del... Exacto. Entonces dijimos, pues lo dejamos con los errores y con que uno se Y ser más trastabilla. auténticos. Eso me da Claro. pie para preguntarte esto. ¿Qué piensas tú de las redes sociales? Un sitio donde todos aparentamos ser muy felices y donde la verdad, pues se mueven muchísimas situaciones en las cuales la alegría y la pose perfecta abundan. ¿Qué piensas de las redes sociales y qué piensas de lo que la gente hace en las redes sociales? Ay, Marta, a mí esto me encanta más porque yo soy community manager, entre tantas cosas que hice para una Uh -huh. compañía con las que trabajé. Yo hice mi diplomado de community management y yo, pues claro, como aprendamos las redes, movamos, conectemos, es una posibilidad y después empiezo a ver eso que tú también nombras y es como esta gran mentira y este gran aparentar y dar ciertas poses que no son y además envidiar las posturas del otro y tratar de definirte a partir de eso, ¿no? Porque es que resulta que se volvió fue un manual. Entonces uno ya se conecta para saber cómo debe ser físicamente, emocionalmente, espiritualmente, tú ya tienes ahí todos el paso a paso y yo me pegué una pelea con las redes grandísimas, pero ahora digo, pues Ni es que modo, son, nos sí, toca. y son necesarias y son supremamente útiles. Es más, Bueno, yo en pero este momento no tengo redes y las voy a volver a sacar. Es como, vamos a seguirte y esperamos seguirnos. Es que claro que sí. en el país de las maravillas, en estas redes sociales, pues también se vale lo que tú estás diciendo, el ser auténtico y el error es parte de ese otro personaje que uno también puede traer, ¿no? Exacto, y que es ese personaje que es el que no tiene máscaras, ¿no? Es el que ya no tiene capas y es uno. Y eso lo permite y conecta con muchas personas y da un poco esa sensación de estar ahí, ¿no? Porque también yo decía, pues en últimas, mira, nosotras nos sentimos hablando, ¿no? En esta Uh entrevista -huh. yo me siento contigo, casi que me falta es tomarme el café y seguir la entrevista. Y uno dice, bueno, hay que abrazarse a eso, hay que abrazarse a la tecnología y hay que asumirla también como algo que puedo usar a favor, ¿no? Y que me permite ser y despojarme y esta soy yo y con arruguitas y con... No, ya, listo, vamos que es lo que somos. Estás muy bien, está regia, pero ven, otra pregunta se me ocurre porque tiene que ver mucho con el teatro y es la improvisación, pero la improvisación no se improvisa, es decir, detrás de toda esa improvisación que puede llegar a ser una persona en un momento clave, hay toda una trayectoria, hay todo un trabajo que ustedes hacen. Y esto es algo que sucede mucho en las redes sociales. Es cierto que es importante que puedas improvisar o que seas auténtico, pero detrás de eso hay miles de personas que de pronto no están preparadas para salir a una cámara. ¿Qué piensas de todo este espacio y el mismo espacio, hago la misma analogía con aquel que el día de mañana se vuelve famoso por algo que de pronto no lo ha soportado completamente por la trayectoria y por la experiencia que va a tener que ganarse y que hace que su peso valga oro, como muchas personas lo alcanzan a ver? ¿El público se da cuenta de esto o no? ¿Lo valora? ¿No lo valora? ¿Qué piensas? Yo creo que sin duda la trayectoria lo hace todo y la formación lo hace todo precisamente para eso. Yo, de hecho, siempre le digo a mis estudiantes eso, entre más ustedes conozcan y dominen algo, más libres son, ¿no? Porque uno tiende a pensar como, no, si la regla es esta, si la regla es esta, pues me encierro. Pero entre más yo tenga las reglas absolutamente claras y casi que tatuadas, ahí empieza mi libertad, ahí empieza el juego, ¿no? Entonces, si yo tengo una voz entrenada,
Si yo tengo un cuerpo entrenado, dispuesto, que sabe que ante cualquier situación puede reaccionar, si yo tengo información académica también, por supuesto, ¿no? Y mis textos y mis teóricos, si yo tengo toda una plataforma, ahí yo soy libre y ahí juego y ahí tengo toda la capacidad de crear todos los mundos posibles, porque además esto que tú nombras de la improvisación es una herramienta divina, porque es que siempre te va a sorprender, ¿no? Entonces es como, pues uno no puede como, listo, va a estar preparado para ver si alguien se me desmaya o para ver si alguien me echa un piropo que de pronto me deja descolocada o me hacen una pregunta que no tengo la respuesta, ¿no? Es como siempre va a ser cualquier posibilidad. Y entonces la gente es maravillosa, el público es maravilloso porque siempre reacciona desde su universo, desde sus posturas que son inimaginables y uno entre más preparado esté y más contenido dentro de su formación, pues más tiene opciones de reaccionar. Entonces ya yo veré. Improvisa mejor el que más sabe, entonces. Claro, el que más Esa es la ley. información tiene, exacto. Si yo tengo todo mi cuerpo preparado para eso, pues tengo miles de herramientas para desarrollar el momento de la respuesta, ¿verdad? Y Sí. esa es la creatividad finalmente, que todos la tenemos, pero por supuesto es un oficio de pulir a pulso, de todos los días, entrénelo, hágale. Entonces sí, claro que sí, para mí eso Voy a es invitarte a la siguiente experiencia para hacer esto, por ejemplo. Entonces, digamos que estamos hablando de teatro y hoy en día cuando tantas personas tienen que enfrentarse a las redes sociales, de pronto no han caído en cuenta de algunos tips que tú claramente nos puedes dar. De pronto, ¿qué se puede, qué se debe tener en cuenta, qué se debe hacer a la hora de conectar, comunicar? Y quienes hemos trabajado en las redes sociales, hemos trabajado pues, llevamos muchos años trabajando en comunicaciones, de pronto sabemos que hay una guía práctica, que hay cosas que se hacen, hay cosas que no se hacen. Entre esas, por ejemplo, para ti en teatro, ¿qué se pasa y qué no pasas? ¿Qué le pasas a alguien en unas redes sociales y qué no le pasas? Yo creo que con lo que menos puedo, y esto a mí me parece clave que se tenga, es como no fingir ser otro, ¿sí? No tratar de sonar, y que creo que es lo que más intenta uno, tratar de sonar interesante o tratar de sonar inteligente o tratar de sonar como con las palabras perfectas. Y cuando uno se pone a jugar a lo que no es, primero no va a tener las herramientas para poder ser otra persona. Y segundo, eso se nota y se va a caer en cualquier momento. Y no va a Se lograr una nota mucho. comunicación y nunca va a lograr una comunicación auténtica, ¿me entiendes? Entonces, si yo me expreso, yo por ejemplo que soy con tanto movimiento de manos, yo hago tantos gestos con mi cara, si yo me pongo aquí a fingir, buenas tardes, Marta, es mi otro tono de voz, yo me voy a amarrar y no, mis pensamientos no van a fluir, es que si yo amarro mi cuerpo, yo amarro mi mente y van absolutamente ligadas, uno siempre cree que es que ay, no piense, hagan, pues va ligado, uno responde a unas reacciones, a unas señales del cerebro. Entonces, si yo me empiezo a amarrar, pues lo mismo, ya le mando otra señal a mi cerebro de no haga, no diga y no puedo fluir. Entonces, yo lo que menos me paso y lo que más recomendaría es hable con sus palabras, ¿no? Hable con su humanidad, con su experiencia, desde su postura, desde donde está. Eso es como para mí clave. ¿Qué otra cosa La ley del importantísima? auténtico, Sí. totalmente auténticos. Absolutamente auténticos y no tratar de eso, de tratar de perseguir un falso lenguaje, que también creo que es algo que tenemos que nos permite incluso las redes como empezar a expresarnos desde una cotidianidad, ¿no? Como que ¿Cómo no trabajas tenemos tú que los ser miedos? Por ejemplo, rimbombantes. a mucha gente le da susto la cámara o le da susto a otra gente. Y yo creo que pues esta audiencia, que es un poco más silenciosa, que está atrás y está mirando, hay mucha gente que dice, yo quisiera de pronto poder conectarme más, pero no sé, y los seres humanos sufrimos de muchos miedos. ¿Cómo los trabajas tú a través del teatro, por ejemplo? Los miedos es la pregunta, ¿cómo trabajo los miedos a través Sí, del teatro? sí, eso que te da susto hacer, que no sabes cómo hacer porque te da susto quedar en ridículo y hay muchas cosas más. ¿Cómo los haces? ¿Cómo, además que teatro pues enfrenta todo este tipo de situaciones y yo creo que los miedos pues lo agarra por los cuernos. Absolutamente, esa pregunta es muy bonita porque de hecho los actores tenemos un lema, el día que no hay miedo, ese día no pasó nada, ese día es la peor función del mundo, ese día uno no es nada, uno es ahí, una piedra repitiendo texto. Entonces el miedo es un motor, esa es la manera, el miedo es el motor y el miedo es, dicen que hay dos fuerzas en el mundo, tenía un maestro de locución que me decía eso, tiene dos fuerzas en la vida, una es el amor y la otra cuál es, y yo le dije el odio, me dijo no, es el miedo. Entonces, ¿cómo yo convierto ese miedo
en una figura creativa, ¿no? En un motor que además, claro, eso me acelera el pulso, me activa el cuerpo, neurológicamente mi cerebro ya me manda reacciones a mis extremidades, ¿no? Animal, es como estoy en peligro, pues me tengo que salvar. ¿Eso qué hace? Pues me activa el cuerpo, es maravilloso porque yo estoy alerta y estoy ahí, y de eso se trata actuar. Es como to play, estamos ahí en el juego, completamente entregados y receptivos. Entonces, si yo tengo mi cuerpo con esa adrenalina al 100, pues es perfecto, ¿no? Y uno siempre quiere, es como, no, es que yo tengo mucho miedo, entonces no quiero. Es como, ese es el impulso y ese es el motor. Hay Y que uno ahí es que lanzarse. entra. Claro, el día que no estés en miedo, nos fuimos para el carajo, ya no pasó Asústese. nada. Exacto, si Asústese no hay con miedo, usted. asústese. Tal Bueno, cual. otro punto muy interesante que tú dices y en el cual te has centrado también hablando del entrenamiento vocal y corporación, es decir, y corporalidad, perdón, Corporalidad. y expresión corporal. ¿Qué tips, ¿no? qué ejercicios podríamos tener para quienes de pronto también debemos ejercer eso? Porque a la hora de comunicar hacemos gestos, está el lenguaje no verbal que es importantísimo y muchas veces no caemos en cuenta lo importante que es y lo dejamos pasar. Y también está el tono de la voz y la manera como utilizamos la voz en sus distintas formas, pero además que muchas veces no contamos con los silencios, que son muy importantes. Hay algo muy bonito que yo creo que es un punto de partida que da una confianza importante, y es que todos tenemos la capacidad actoral dentro de nosotros. Entonces, si uno va a echar un chisme, uno cambia el tono, uno cambia el ritmo, uno cambia el cuerpo. Si uno está histérico, uno, pues madre, la voz le alcanza, se lo escucha a medio barrio a uno. No, es como todos tenemos todas las capacidades. Entonces, partiendo de ahí, es como listo, vamos a buscar qué herramientas me sirven desde los dos lados. Entonces, uno, por ejemplo, que es una de las preguntas, la vocal, es entender que la mamá de la voz es la respiración, ¿no? Entonces, algo que nunca pensamos. Entonces, es ¿Y como, cómo lo hacemos? entonces es siempre tratar de buscar una respiración hacia abajo, hacia el vientre, porque es que nosotros cuando crecemos vamos perdiendo nuestra capacidad de respiración. Entonces, si uno mira a un bebé recién nacido, uno ve que toda la barriguita, los pulmones, las costillitas, todo se inflama como una bolsita, ¿verdad? Como una bomba. Cuando nosotros vamos creciendo, nos damos cuenta de que el aire llega como hasta acá. Entonces, como, y uno de hecho como que respira y sube los hombros y uno cree que ahí uno, uy, voy a meter mucho aire. Y no, mentira es que no, dejar que la respiración baje hasta la barriga, pensar que soy un bebé y que toda mi barriguita y todo mi cuerpo está albergando el aire. Y eso es todo el empuje de la voz, porque ¿qué pasa? El diafragma se mueve, me empuja el aire con fuerza y sale y resuena acá en mis cuerdas, entonces ya se genera ese sonido. Entonces, si yo entiendo eso, que mi voz no está acá, porque la gente dice, es que yo hablo pasito, es que yo soy tímida y no me sale. No, mentira, el aire es respirar, la voz es respirar. Entonces yo No se respiro, engañen. exacto, respiro bien abajo, bien profundo, relajo el cuerpo y dejo que sea mi estómago el que me manda. Simplemente ella vibra, hace la resonancia, pega con todos los resonadores que son mis músculos, mis dientes, mi lengua que las articula, y sale la voz y le escuchan a uno hasta como cuando uno pelea. Entonces En es donde pura sea. respiración, en Es donde saber. sea. Entonces, Porque yo veo eso que tú dices, entre lo que manejas con lo de la Academia de Academia, voz hablada. ¿Qué significa voz hablada? bueno, es importante porque entonces, digamos, cuando uno quiere trabajar la voz, piensa que es que trabajar la voz es cantar bonito. No es como, no Ujú. es, o mi voz es horrible. Entonces, ¿yo cómo voy a...? No, mentiras que son, primero, dos ramas muy distintas, ¿verdad? Y de hecho, no todos los actores son buenos cantando, por ejemplo. Ni todos los cantantes pueden expresar un texto con diferentes melismas y juegos, así sean muy musicales, no la logran tanto. Entonces, la voz hablada es la voz del actor, la voz manejada para poder con mis colores, mis calidades, mis ritmos, mis cualidades, cómo yo logro darle vida a un texto cómico, por ejemplo, ¿verdad? Que es tan arriba, tan rápido, tan ágil, en tres tiempos, ta, 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 ta. Como yo hago un drama, ¿no? Y como mi voz tiende a ir mucho más abajo. Como cuando uno está en la vida trágica, ¿no? La voz baja y cae. ¿Y qué es Y eso? Mira, el pesa. aire. Exacto. ¿Y qué es eso? Aire, respiración. El aire está por acá abajo. Entonces, esa voz hablada te va a permitir empezar a identificar esos lenguajes o un audiolibro para niños.
Uno Ujú. le habla diferente a un niño, no como un bobo que hay un concepto rarísimo de hablarle a los niños como si fueran tontos, no, pero sí hay una energía distinta para captar la atención de ciertas edades, ¿no? O de adulto mayor. Entonces, ¿qué pasa con esa voz y cuáles son mis miles de posibilidades para yo enfrentarme a un texto de diferentes lados? ¿Sí? No es lo mismo si yo hago un podcast, así, ¿no? Porque mi audiencia es otra. Así yo hago un audiolibro, así yo me paro a hacer una serie web, ¿no? Es como todo eso cambia, entonces hay todo un Ok, entrenamiento para identificarlo. te voy a hacer preguntas cortas para que me vayas contestando. Esto es un tipo cuestionario hecho Listo, para Karen Agudelo. Y me contestas corto. va. ¿Cómo fuiste seducida por el teatro? Por la tele, ¿La televisión? Esa fue la que te llevó al teatro. extrañamente. Extrañamente sí, como que yo veía a alguien actuando y decía, yo quiero hacer eso. Pero cuando empecé a estudiar tele dije, no, yo quiero hacer teatro. Ok. ¿Es lo mismo un actor de televisión que de teatro? Nunca, nunca. Si bien uno puede servir para todas las áreas, los lenguajes son absolutamente distintos. Lo mismo para doblaje, lo mismo para musicales. Son completamente diferentes lenguajes. ¿Cómo ha influenciado el teatro en tu vida personal? En tu vida. Tanto que el teatro se volvió mi vida y esta es la hora en la que yo me cuestiono, ¿yo soy más actriz que persona o más persona que actriz? Y la respuesta aún no la tengo. Ahí ¿Cuál es el vamos. papel de mi vida? ¿Qué tan difícil es montar una obra teatral? Como la vida misma, se sentar a vivir, además a vivir como otro, entonces eso es el diablo. Desde todas las áreas, profesionalmente, artísticamente, económicamente, logística, todo es terrible. Hay compañías que lo hacen muy rápido, pero uno podría perfectamente echarse un año ensayando una obra y le falta. De hecho, la obra nunca termina, ¿no? Uno le puede hacer temporada de 200 funciones y a la función 200 dice, yo Me faltó creo esto. que por acá, exacto. Entonces, difíciles. ¿Has tratado de abandonar el teatro alguna vez en tu vida? Como si fuera un vicio. Como los fumadores dicen, esta es la última y nomás así. 3 veces en mi vida muy conscientemente he dicho no, no más. De verdad, yo soy más actriz que persona, más persona que actriz porque uno está, hasta pierde su vida personal, ¿no? Eso es 24/7. Bueno, hablemos de lo Dele. crítico. ¿Quién es el más crítico? Es decir, ¿quién debe ser en el trabajo artístico más crítico? ¿Uno mismo? Uf, uno mismo es el más crítico, es terrible y eso es un enemigo muy grande porque entonces nunca te da una satisfacción personal, ¿no? Entonces tú te atacas, pero yo creo que el que debería ser más crítico es el director, ¿no? Como que ese pilar que está ahí encima de uno diciéndole Es el que no. tiene el ojo clínico. Claro, y el que ve la reacción del público, porque no creo que el papel caiga 100% sobre el actor, que es terrible, ni 100% sobre el público, porque para gustos los colores. Entonces, pues, si uno le da todo el poder al público, pues, ¿qué? A este le Ok. gusta, a este lo detesta, pero el director es el que tiene que tener el ojo de Dios. En lo que llevas de tu carrera teatral, piénsalo. ¿Qué sientes que has logrado y qué sientes que te hace falta? 2 puntos, dime, que he logrado esto y me hace falta lo siguiente. Creo que he logrado entender que el arte es necesario, y eso no como una frase de cajón, sino que logré entender que en la vida del ser humano y como herramienta pedagógica y de autoconocimiento y relación social es absolutamente necesario, véase como cualquiera de las artes, música, pintura, gastronomía, es necesario. ¿Y qué me falta? Pues todo, seguir aprendiendo, ¿no? Cada vez uno abre Adelante. otra puerta y dice, yo debería entender más la iluminación. La iluminación es un personaje, ¿no? Y se va uno. Falta, ¿Tú pues, la crees que vida. entonces el artista debería estar renovándose o no? Completamente, todo el tiempo. Además, porque la sociedad lo demanda así, ¿no? Cada vez más. Por ejemplo, esta coyuntura, pandemia, es como, pucha, si yo soy solo actriz de teatro,
enfréntese al mundo audiovisual, ¿no? Es como uno tiene que estar todo el tiempo aquí y allá, además porque siempre te vas a enfrentar a un personaje distinto, y si mi personaje de hoy es abogado y el de mañana es instructor de yoga, yo tengo que saber de leyes, yo tengo que saber de yoga, pero si es abogado de Canadá, no es lo mismo si es abogado en Colombia, entonces claro, uno tiene que saber en lo que pueda, de lo que sea, uno tiene que saber de su oficio y del mundo, es como universos todo el Y tiempo. hablando de esa renovación, yo te pregunto si tienes en este momento, ¿cuál es el proyecto que tienes a puertas? ¿Dónde está tu mirada? Mi mirada está en independizar un poco mi lenguaje, ¿no? Como en definir hacia dónde va lo que tengo en este momento, que creo que estoy muy inclinada al trabajo vocal, entonces estoy tratando de hacer muy pedagógico mi oficio. Entonces me estoy enfocando en audiolibros, en ejercicios que se vuelvan interactivos para las necesidades de la sociedad de hoy, que es necesitamos contacto y no podemos tenerlo. Y es como, vale, ¿cómo logramos a partir de ejercicios y de unir las áreas, de unir las artes, unir una ilustración bien jalada, con un trabajo vocal bien hecho, con un texto literario muy bien escrito y unos juegos interactivos pedagógicos, cómo fusiono todo y logro llegar al otro, logro llegar Ok, a pesar del bloqueo que hay? y esta pregunta, hoy en día tenemos tantos ídolos alrededor. Vemos la televisión y tantos jóvenes siguiendo artistas, cantantes, a lo que ven, a lo que imaginan que debe ser el sueño profético de poder llegar a la fama. Detrás de eso, muchos quieren estudiar y deciden seguir la carrera de teatro. Yo creo que aquí hay diferentes caminos por los cuales se pueden tomar. ¿Qué le aconsejas a estos jóvenes o a la gente que está iniciando, está incipiente en este mundo del teatro? ¿Cuáles serían tus mejores palabras para ellos? Yo creo que salten. Si tenemos una intuición adentro y una emoción y un bichito, le llamamos acá, si tenemos ese bichito que me está diciendo, yo creo que yo quiero o yo puedo o me serviría, talleres, ¿no? Si no estamos seguros como para asumir una carrera de entrada, talleres hay todo el tiempo. Y ahora virtuales, eso es la maravilla porque uno puede conectarse con todo. Entonces, tomar talleres en los que podamos decir, oiga, sí, si era por acá, y hacerle, y creer en eso, porque yo, por ejemplo, me alcancé a asustar mucho arrancando en todo este proceso y decía, pues a mí como que me gusta, pero como que yo no soy capaz. Mira, ya llevo la mitad de mi vida en esto y fue como, afortunadamente tuve quien me dijera, hágale, hágale. Y Entonces vives del eso, teatro. vivo absolutamente de eso. Complicadísimo, pero puedo orgullosamente decir, se puede, 10.000 cosas a la vez, pero acá estamos. Se fue, yo cerraría diciendo y un poco entendiendo cada vez que escucho a alguien que ama el teatro y que se toma esta carrera en serio con el alma, es que esto tiene que ver con la pasión y tiene que ver con la dedicación y con muchísimo trabajo. Y con esto te quiero agradecer que nos hayas dado una guía práctica para todos los que hacen teatro en las redes sociales y para los que pretenden hacerlo y en realidad para todos aquellos que hemos disfrutado mil veces de verlos a ustedes en un escenario con todo el respeto que se merecen y además aprender a apreciar todo el trabajo que hacen. Así que muchísimas gracias, Karen, por estas palabras que nos has dado hoy, así como con esta guía. Y yo no sé si nos quieras dar algún otro consejo para resumirnos esta pasión que tú tienes y que te ha llevado la mitad de la vida, como tú dices. No, pues a inundar el mundo de arte y a entender que el arte no es para ciertas posturas o ciertos niveles sociales. El arte es la expresión. Y si algo necesitamos, sobre todo en este momento, es expresarnos, es manifestar lo que sentimos y es, por supuesto, recibir los sentimientos, las sensaciones, los pensamientos del otro. Entonces, veámoslo como un ejercicio de comunicación, que es tal vez lo que más necesitamos y lo que seguramente nos va a sacar adelante, sobre todo en esta crisis global. Entonces, aférrense a eso. Está la música, está el cine, está el teatro, está la escritura, está el dibujo. Aférrense a eso y dense la oportunidad de sentir y normalicemos ese sentir y abracémonos a eso, abracémonos porque esa es nuestra esencia, somos humanos y eso es lo que nos diferencia. Entonces, conectémonos, busquen su manera, Buenísimo. busquen su espacio creativo y pues nada, eso es. Yo hice mi cierre del teatro, pero yo quiero que lo hagas tú y que me digas en muy cortas palabras
para ti, ¿qué significa el teatro? Yo lo asumí, pero yo te lo quiero preguntar. El teatro es vivir y es hacer consciente esa vida, ¿no? Es volver a abrir los ojos, volver a llorar y decir estoy en el mundo y aprender a vivir otra vez, ¿no? Como ya esta vez con un tercer ojo que dice, así no, no camines así, no hables así, no mires así, no reacciones así. Es vivir, es exactamente lo mismo, pero un poquito más consciente. Entonces, es como otra oportunidad, diría yo. Es la oportunidad. Fantástico, una oportunidad para vivir. Y aquí estamos, en este mundo, en las redes sociales también, para traer un muy buen contenido a todos ustedes y que nos sirva de nuestros invitados algo que nos haga mover, algo que nos conecte y que nos contagie. Y hoy, pues Karen Agudelo nos ha hecho ese trabajo muy fácilmente, porque ella lo siente y lo vive constantemente. Karen, muchas gracias. A ustedes gracias. A aquellos que nos siguen en las redes sociales, no se olviden que siempre estamos en Marta Pinzón Media. Por supuesto, nos encontramos en algún otro momento. Feliz tarde o noche, donde quiera que se encuentren.